Hola, en ese video analizaremos la actividad 9 propuesta para el curso de Relaciones y Álgebra del ciclo diversificado. En esta actividad construiremos un modelo polinomial para una serie de datos obtenidos en un laboratorio. Intentaremos reproducir la estrategia que fue utilizada en la actividad anterior. Para eso, calcularemos las diferencias primeras delta x para la variable independiente x y delta y para la variable dependiente y. Delta x sería 1 menos 0, 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3 y 5 menos 4. Delta x es constante. Delta y es 0 menos 1, 3 menos 0, 10 menos 3, 21 menos 10, 36 menos 21. Aquí están los valores de delta y. Menos 1, 3, 7, 11, 15. Concluimos que delta y no es constante y tampoco delta y entre delta x. Entonces, no existe una recta que contiene todos los puntos de datos. No existe una recta que se ajusta perfectamente a los puntos de los datos. ¿Qué debemos de hacer en ese caso? Calcularemos la diferencia segunda para la variable dependiente, que es la diferencia entre dos diferencias primeras en filas sucesivas de la tabla. Aquí está xy, delta x, delta y, que no es constante, pero la diferencia segunda sería 3 menos 1, que es 4, 7 menos 3, que es 4, 11 menos 7, que es 4, 15 menos 11, que también es 4. En ese caso, la diferencia segunda es constante. Significa que los datos pueden ser ajustados por un polinomio de segundo grado, o sea, un polinomio de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son los parámetros. Si nosotros utilizamos los tres primeros puntos o los tres primeros datos de la tabla, 0 para x, 1 para y, 1 para x, 0 para y, 2 para x, 3 para y, vamos a obtener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Cuando x vale 0 y y vale 1, me queda 1 igual a c, que es la primera ecuación. Cuando x vale 1 y y vale 0, me queda a más b más c igual a 0, que es la segunda. Y cuando x vale 2 y y vale 3, me queda 4a más 2b más c igual a 3, que es la tercera ecuación. Si nosotros la resolvemos, encontramos que a vale 2, b vale menos 3 y c vale 1. Y por lo tanto, el polinomio de segundo grado que se ajusta perfectamente a los datos de la tabla es y igual a 2 por x cuadrado menos 3 por x más 1. Podemos comprobar que esse polinomio satisface realmente los datos de la tabla. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, me queda 2 menos 3 más 1 es 0, y así sucesivamente, que es la segunda columna de la tabla. En otras palabras, ese polinomio de segundo grado se ajusta perfectamente a los datos de la tabla. Ahora, claro que esto que obtuvimos se debe a que los datos para x están uniformemente distribuidos, es decir, la variable independiente está distribuida en intervalos regulares de longitud 1, de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y de 4 a 5. Podemos utilizar una hoja de cálculo como Excel o LibreOffice para comprobar que nuestro modelo es correcto. Por ejemplo, con Excel, si pedimos un modelo polinomial de orden 2, o sea, un polinomio de segundo grado, obtenemos el mismo polinomio que habíamos obtenido utilizando nuestra estrategia de calcular diferencia segunda. Veja que com Excel obtuvimos y igual a 2x cuadrado menos 3x más 1 y el coeficiente de determinación r cuadrado vale 1
lo que significa que todos los puntos de los datos de la tabla pertenecen a la parábola. En resumen, hemos visto un método para encontrar un modelo cuadrático para una serie de datos de la forma xn-yn, en donde xn es la variable independiente y yn es la variable dependiente. Vimos que cuando la diferencia segunda es constante y delta x es constante, entonces los datos son perfectamente ajustados por una parábola de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, con a, b y c parámetros, y para calcular los valores de a, b y c, podemos utilizar tres filas cualesquiera de la tabla. El método anterior, junto con el de la actividad 8, puede ser generalizado. Es decir, si delta x es constante, pero delta y delta 2y no son constantes, pero delta 3y, la diferencia tercera, es constante, entonces los datos son perfectamente ajustados por un polinomio de grado 3, de esta forma que está aquí. Y así sucesivamente. Si delta x es constante, pero delta y, delta 2y, delta 3y no son constantes, pero la diferencia cuarta, delta 4y, es constante, entonces los datos son perfectamente ajustados por un polinomio de grado 4. Y para calcular los valores de los parámetros, hemos de utilizar tantas filas de la tabla cuantos sean los parámetros a calcular. Estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar este y otros videos del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Visítenos en nuestra página web www.reformamatematicanet. Hasta pronto y nos vemos.